Bueno, muy bien. Vamos a arrancar, porque como le dije el otro día, son temas muy largos y tenemos poco tiempo. Así que vamos a seguir sumando. Bueno, muy bien. Vamos a meditar unos minutos para ponernos de acuerdo espiritualmente. Bien, ponemos la espalda erguida, cerramos los ojos, y empezamos a observar la respiración. Pasar el aire por la nariz y nos relajamos. Lento, y abrimos los ojos. Ya está. Bueno, eh, para ponernos en contexto, en el primer encuentro vimos, digamos, exploramos un poquito lo que se llama el vital, digamos, o sea, la energía de vida. En el segundo encuentro exploramos el anímico, ¿sí? Aquella, aquel conjunto, digamos, de la emocionalidad y la sensibilidad amorosa, vamos a resumirlo así.
que tiene que ver con el alimento del alma de cada uno, ¿sí? Y en este encuentro la idea es explorar un poco la parte mental. Ahora bien, cuando hablamos de parte mental, no estamos hablando ni de psicología, ni de relaciones, porque eso corresponde, ya lo vimos, al anímico, ni tampoco de la forma de lo que le llamamos la inteligencia dual o inteligencia racional. De manera que cuando hablamos de mental, tenemos que pensar en la individualidad, básicamente. ¿Sí? Eh, Podríamos describir esto como la navegación de esa individualidad en el mar mental. ¿Sí? No hablamos de la mente individual, sino de cómo navegamos en ese mar mental o esa mente colectiva. ¿Van siguiendo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de una diferencia que hay entre la mente, nuestra mente individual, condicionada, y una mente capaz de navegar libremente. ¿Sí? Entonces, cuanto más condicionamiento tenga esa mente individual, menos capacidad de navegación va a tener. ¿Hasta acá me siguen? Si lo vemos para atrás, vamos a ver que los condicionamientos de la mente tienen que ver con el vital, con el anímico, cuando estas cosas no están equilibradas. ¿Está bien? Entonces, supongamos que si no estamos equilibrados en la parte vital, ¿qué quiere decir esto? Que no hemos desarrollado, como ya les digo, un, un sistema de sobrevivencia sustentable y que ande por sí mismo, nuestra mente va a estar atada a las necesidades básicas. ¿Está bien? Por lo tanto, está condicionada. No es lo mismo una mente con comida que sin comida, no es la mente de una... ¿Entienden eso? Por lo tanto, el navegar en, en ese mar inmenso que sería el supramental, es prácticamente imposible. ¿Está? Ahora le voy a explicar por qué. Con respecto al anímico, es un poco igual. Digamos, si no podemos desapegarnos, si no podemos encauzar, no controlar, encauzar la emocionalidad, ¿sí? Va a ser imposible navegar en esa mente colectiva. ¿Sí? Y por último, hay un factor que es exclusivamente mental, que también tiene que ver con esa mente condicionada, que tiene que ver con la idea que tenemos de nosotros mismos, con nuestra identidad. Entonces, cuanto más esté condicionada esa idea, ¿sí? Va a ser más difícil navegar en la parte, en la mente colectiva. ¿Sí? De manera que en esa mente colectiva, para poder navegarla, tenemos que estar lo más, lo más fuera de los condicionamientos posibles. Si pudiéramos estar fuera de los condicionamientos, seríamos capaces de navegar con toda la fuerza en esa mente colectiva. ¿Sí? Y hablo de la palabra navegar y todo eso porque se parece mucho en la navegación. Ahora bien, cuanto más condicionamiento, ¿sí? La mente se vuelve más, vamos a decirlo, más pesada, ¿sí? Y en ese, eh, y en ese mar se hunde. ¿Está? Ahora,
Nuestra mente nuestra mente individual tiene dos facetas para tener en cuenta. Una parte que es ser receptora, ¿está? La intuición, la sensación de cómo son las cosas, esa parte receptora, y una parte, digamos, activa. Para navegar necesitamos estas dos cosas, porque si nosotros no podemos leer el mapa mental colectivo, difícilmente vamos a poder elegir dónde ir. ¿Está? Ahora bien, ¿por qué necesitamos esto? Elegir dónde ir. Porque justamente cuando la mente está condicionada, se vuelve una mente débil. ¿Qué quiere decir? Que la mente puede estar sensible, ¿sí? Pero esa sensibilidad, pero no tiene capacidad de acción, capacidad de dirección. Por lo tanto, digamos, vamos a ser llevados de las narices por cualquier corriente en este mar colectivo. ¿Entienden esto? Hasta el punto tal de que si no tuviéramos el cuerpo físico, ¿sí? Si no tuviéramos el cuerpo emocional, o sea, si esto no está resuelto, ¿no? No tuviéramos el cuerpo físico y no tuviéramos el cuerpo emocional, esas mismas corrientes, digamos, lo único que harían es degradar la individualidad como un jabón en el agua, hasta que no quede nada. ¿Me van siguiendo hasta acá? De manera que, en ese caso, después de la muerte, supongamos, no tendríamos ni el cuerpo físico, ni el cuerpo emocional, o el anímico, para poder sostener la individualidad. Eso sería, digamos, una vida al pedo. ¿Está bien? Ahora bien, entonces, en esta dualidad nosotros tenemos la mente también, el poder de recepción, pero también tenemos un poder activo. No quiere decir que no esté el poder activo hasta que la mente esté totalmente libre, sino que es una combinación, digamos, de la fuerza necesaria, ¿sí? Para, digamos, una combinación, digamos, de la fuerza, que sería lo proactivo, con lo que se puede, que son los condicionamientos. De manera que es un degradé. Cuanto más condicionamiento, menos se puede, cuanto menos condicionamiento, más se puede. ¿Está bien esto? Ahora, la buena nueva en esto es que todos tenemos la capacidad de descondicionarnos. ¿Sí? Para eso existe la práctica de yoga, por supuesto, como técnica, la práctica de meditación, hay miles de prácticas espirituales, ¿está bien? Pero se requiere de una voluntad férrea, ¿sí? Pero no cualquier tipo de voluntad. Se requiere de una voluntad que a la vez mantenga la sensibilidad, porque si no, estamos en la misma. Tenemos capacidad de acción y no sabemos dónde ir. ¿Está bien? Por eso yo insisto que la mejor manera es la meditación, porque aúna las dos cosas. ¿Está? Uno en la meditación tiene la voluntad, pero también, o sea, la capacidad de la mente de elegir y todo lo que ustedes quieran, y también tiene la relajación necesaria para sostener eso. ¿Sí? Entonces, en esta última parte, digamos, recuerden el título de esto, ¿no? El título de esto es el perfeccionamiento de la mente. En este caso sería el perfeccionamiento de nuestra mente individual para poder llegar a esto. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de ese supramental, ¿sí? O de esa mente colectiva, vamos a llamarle mente colectiva por ahora. Cuando hablamos de esa mente colectiva, hay un principio de equivalión que dice, como es arriba es abajo. Entonces, en el anímico nosotros veíamos que hay un degradé de cosas más pesadas abajo y más sutiles arriba, ¿está bien? Hasta unirse con el anímico,
¿sí? En el vital. En el anímico hay cosas más pesadas abajo, más utilidad arriba, hasta unirse con el mental. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de que el anímico está, o que mejor dicho, que el vital se una al anímico cuando no hay condicionamientos que hacen que el ego se ancle en la individualidad? Vamos a ver, si estamos peleando por un trozo de pan, es imposible el amor. ¿Está? Bueno, primero está la vida en juego. ¿Sí? El amor, por ejemplo, es un desarrollo más alto del ser humano. Nosotros somos como animales. A lo sumo podemos, en el vital, entender, digamos, de que necesitamos del carnicero para que nos dé la carne, del panadero para que nos dé el pan. No más que eso. Es una necesidad. ¿Entienden? Pero no es amor. Muy lejos está de eso. Pero en el anímico, ¿está? Cuando empezamos a ver, digamos, que existe la posibilidad del amor, la posibilidad, ahí la mente empieza a jugar con esa cosa de abstraerse de los sentidos físicos. ¿Sí? Entonces, en el vital son necesarios los sentidos físicos, incluso se agudizan, porque lo que estamos haciendo básicamente es buscar comida, buscar alimento. ¿Está bien? Ahora, en el anímico somos capaces de abstraernos de esos sentidos físicos y ahí la mente se desdobla en, en la fantasía, por un lado, ¿sí? Y en la realidad. La realidad es el amor, en el anímico. Entonces, tenemos capacidad de amar, tenemos capacidad de, empezamos a entender que está bueno hacer algo por el otro, ¿sí? Empezamos a entender un montón de cosas, digamos que en el vital no se entienden, por supuesto. Entonces, la mente se desdobla en el mismo sentido que la mente, digamos, es como que si estuviera entrenando para el supramental. La mente se desdobla en ese mismo sentido de sentir y actuar. ¿Entienden eso? Entonces, lo que pasa es que las sensaciones acá están condicionadas por el apego. ¿Entienden eso? Es más liviano que el anímico porque existe un otro, pero es muy pesado. Es más liviano que el vital, pero es muy pesado en el anímico. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa sensación de amorosidad está, digamos, tiene un objeto, ¿sí? Ese mismo objeto hace que se degrade el amor. ¿Sí? El sostener esto, en buscar en lo que hablamos la otra vez, el amor crítico y todo lo demás, ¿sí? O el amor por el amor mismo, porque la sensación de amorosidad es más perdurable, la sensación de amorosidad es más íntegra, es más vitalizante, bueno, todo lo que ustedes ya saben. En principio es lo mismo que pasa ahora con el supramental. En principio es un juego donde tenemos que poner la voluntad, porque lo que nos sale naturalmente es a focalizar en el amor en alguien. No importa si es una persona, un perro, lo que sea. ¿Está? O sea que, y eso de focalizar es simplemente miedo. O sea, el mismo miedo que teníamos a no comer en el vital, ¿está? A el miedo a quedarnos solos. ¿Me van siguiendo? Entonces, cuando ustedes escuchan o sienten la palabra miedo, automáticamente tienen que entender que el miedo es la herramienta del ego. Si no existe el ego, no existe el miedo. No existe directamente. Entonces, en nuestra concepción de, digamos, de esa mente condicionada, una de las cosas que más condiciona o el origen primario de cualquier condicionamiento es el miedo. ¿Sí? Y con miedo es muy difícil entrar a navegar en la cuestión supramental. ¿Está? Todos los maestros hablaron en esto de la intrepidez. La intrepidez no es hacerse el loco,
no, la intrepidez es la necesidad de actuar, entendiendo de que no podemos, digamos, todavía en las otras esferas, en las otras más bajas, todavía existe esa dualidad, digamos, bueno, me quedo un ratito y siento, me quedo, y en el próximo momento hago, o veo qué pasa. Esa especulación que está dada por el miedo también, por la interferencia del ego, ¿lo van siguiendo esto? Esa especulación hace que desdoblemos, por ejemplo, hasta el tiempo. Tenemos un tiempo para reflexionar, un tiempo para actuar, un tiempo para reflexionar sobre lo que actuamos. O sea, estamos viviendo al menos la mitad de la vida, si no mucho más. Mucho menos, digo. ¿Entienden? Porque nuestra mente está dividida en dos. No se puede entrar en el supramental con una mente dividida en dos. ¿Está bien? Entonces, todo tiene que ver con la cola del ego, como yo les digo, que genera miedo y que hace que tratemos de tocar el agua antes de tirarnos. ¿Sí? Ahora bien, ya le digo, la intrepidez no es una cuestión de valentía, no es una cuestión de ser más o menos loco para tirarse a la pileta, no. Tiene que ver con la conjunción en nuestra mente individual de que los tiempos se unen, que podamos ir sintiendo mientras caminamos. No, no, no darle rienda suelta al miedo que nos hace caminar un poquito y después la otra mitad del tiempo quedarnos quietos, caminar un poquito, la otra mitad. ¿Entienden eso? Por eso tenemos que estar con todas las antenas paradas, con todos los sentidos abiertos, ¿sí? Pero con la voluntad de elegir a dónde vamos, entendiendo de que la mente es un río que no para. Todo lo otro es una fantasía. Como no para, tenemos que acostumbrarnos a vivir andando mientras sentimos. ¿Está bien esto? Bien, todas estas son condiciones necesarias para poder navegar en el supramental. Yo les decía que en la parte de nuestra mente individual hay otro condicionamiento que es muy, pero muy importante, que son los condicionamientos propiamente mentales. ¿Sí? Esos condicionamientos mentales se llaman falta de visión. Tienen que ver con una idea, ¿sí?, de que el mundo es de una manera que no es. Por ejemplo, si yo creo que el mundo es cuadrado, ¿sí?, o si yo soy terraplanista, supongo, voy a tratar de no llegar al borde. ¿Entienden? Si yo sé que vivo en un mundo redondo, voy a poder dar todas las vueltas que quiera alrededor de la Tierra. ¿Entienden cómo nos condicionamos? ¿Sí? Como una idea errónea te condiciona. ¿Sí? Ahora bien, como estas ideas tienen un montón de orígenes, digamos, desde los mandatos, la historia, la historia propia, la historia ajena, un montón de orígenes, pero el, lo fundamental es el miedo. ¿Está? Porque si yo puedo sentir sin miedo, sin necesidad de que alguien me cuente cómo es el mundo, ¿sí?, no voy a llegar a una conclusión errada. Voy a llegar a una conclusión errada cuando quiero prever las cosas o quiero saber cómo es el mundo antes de vivirlo. ¿Me siguen esto? Bien. Ahora, una cosita más entonces. El modelo mental que nos hacemos del mundo, digamos, es un condicionamiento mental. Cuando alguien, por ejemplo, cuando yo les decía, bueno, hay un condicionamiento por cortedad de visión, pero también hay un condicionamiento que tiene que ver con lo que le llamamos el sánsara, con la confusión. ¿Está bien? Entonces, a nivel mental, el ego mete la cola del miedo, no solamente en
en espejitos de colores, que sería la visión errónea. Mete la cola también, haciéndonos, mm, a ver cómo les puedo, cómo les puedo decir, llamar, digamos, una cosa es la visión errada y otra cosa es lo que nosotros hacemos con eso. O sea, ¿a qué le damos pelota? A ver si me entienden. Entonces, en ese estado de supramental, para evitar esos condicionamientos de sánsara, que son, o la ignorancia que se le llama, ¿está? Que son muy difíciles de ver, porque a cualquiera que le preguntamos nos reafirma nuestra concepción, porque a cualquiera que le preguntamos es más cobarde que nosotros para vivir, porque nos juntamos con iguales, sin quererlo. ¿Está? Hay una fuerza, una, una, mm, una fuerza que nos lleva a juntarnos en ese mar, a juntarnos con gente parecida, sin quererlo, sin necesidad de elegir. Por eso digo, cuando elegimos, podemos salir de eso, cuando no elegimos, estamos inmersos en eso. Ahora bien, por último, esta parte, digamos, del supramental, o vamos a decir, la mente colectiva, nosotros, digamos, tenemos esa característica que podemos estar confundidos por esa ánsara, eh, por los condicionamientos del anímico, por los condicionamientos del vital. Bueno. Pero la idea central es que tenemos una imagen distinta de la realidad. Creemos que el mundo es de una manera que no es de una manera. Por ejemplo, una imagen muy común que tenemos es con la percepción del tiempo. Si ustedes se ponen a analizarse, van a ver que todos creen que la vida es una escalera. Todos creen, digamos, que la vida, digamos, hay que dar un escalón para después del otro, para después del otro. Entonces, la realización sería la muerte en ese caso. ¿Entienden? Porque hasta que estamos vivos vamos a tener un peldaño más que subir. Eso es una idea falsa, digamos. La realización viene por una comprensión, básicamente, y no por como una iluminación. Yo les decía, el ejemplo del anímico perfecto fue Jesús. El ejemplo del mental perfecto es Buda. O sea, una cosa es desarrollar el amor perfecto y otra cosa es la iluminación. ¿Tá? Entonces, esa iluminación que Buda lo pone junto con la liberación, porque tenemos que liberarnos de los factores del vital y del anímico para poder estar con toda la energía en este supramental. ¿Sí? Entonces, esa sería la budaidad. Ahora bien, eh, entonces decíamos, una cosa es, no me quiero ir mucho por las ramas porque se me hace largo. Una cosa es, entonces, para que quede claro, una cosa es la confusión de visión, ¿está bien? Y otra cosa es la fuerza que necesitamos para actuar. Entonces, si en el anímico necesitamos, en el vital necesitamos fuerza para salir a buscar comida, vamos a ponerlo de una manera, y si no morimos. En el anímico necesitamos tener la valentía para trabajar con los desapegos, porque si no, moriremos apegados. O sea, nunca vamos a entrar en un supramental que tiene que ver con la libertad. Y en esta mente colectiva, la esfera más grande, necesitamos más fuerza todavía para poder decidir a dónde ir o para poder encauzar todo nuestro ser en una dirección. Ese tipo de fuerza que se necesita tiene que ver con la sumatoria de las tres esferas. Tiene que ver con la vitalidad andando, ¿está bien? Con ese enamoramiento del vivir que te da la vitalidad andando,
o de la vida, como quieran llamarlo, tiene que ver, pero permanente, tiene que ver con la fuerza de la capacidad de amar sin necesidad de pensar si el otro me ama, no me ama, o sea, la capacidad de abrirse, ¿sí? Y tiene que ver, o sea, el amor perfecto, y tiene que ver con, o sea, con la fuerza del amor, y tiene que ver con la fuerza de la voluntad, esa voluntad que nos hace, en la parte más alta, en la parte mental, esa voluntad que nos hace seguir explorando el universo sin creerle nada a nadie, simplemente confiar en nuestra propia experiencia de vida. Ahora, es muy difícil confiar en nuestra propia experiencia de vida cuando estamos acostumbrados a sacar cuentas en el vital para tener un trozo más que el otro. Es muy difícil confiar en nuestra experiencia de vida cuando no nos animamos a amar. Es muy difícil creer en nuestra experiencia de vida porque no está la experiencia. Es simplemente una especulación sobre lo que podría ser. ¿Está? Entonces, una de las cosas que tiene ese sánsara de que hablábamos en el supramental, ¿sí? En esa confusión, es cuando traspolamos las cosas. En lugar de vivirla, vivimos de cuentos. Vivimos de lo que nos dijeron. ¿Está? Vivimos de lo que les pasa a los demás. No tenemos experiencia propia. Por lo tanto, es muy difícil entrar en ese contexto, en ese mar, está, de la mente colectiva. Ahora bien, entrar enteros. Si pudiéramos sacarnos todo esto, ¿cómo serían las acciones en esa mente colectiva? Si pudiéramos estar libres de condicionamientos, esas acciones tendrían la fuerza necesaria. ¿Vieron cuando, a ver, uno, uno emprende una tarea, está, supongamos, no sé, se pone a hacer un pozo. Agarra la pala, se pone a hacer un pozo, en un momento se cansa. ¿Está bien? ¿Por qué? Te cansás, porque eso es el vital. Porque el vital, digamos, el hacer el pozo requiere más energía vital de la que nosotros tenemos en ese momento. Nos cansamos. Bien, ahora, si ese hacer un pozo, la misma actividad, tiene una connotación, digamos, eh, anímica, digamos, no, yo voy a hacer el pozo, supongamos, el mejor pozo del mundo. No nos cansamos tan fácilmente. Hay otro tipo de energía que actúa ahí. ¿Entienden eso? Cuando nos ponemos la camiseta. Hay una fuerza del anímico más bajo, digamos, que hace que el pozo se haga con menos esfuerzo. En la parte mental, si nosotros tenemos que hacer ese pozo mismo y creemos por un momento que nuestra vida, el objetivo de nuestra vida, el objetivo, supongamos que somos religiosos y creemos que Dios nos mandó a hacer el pozo, ¿está? Ese pozo se va a hacer con menos esfuerzo todavía, el mismo pozo. ¿Entienden? Lo que estamos haciendo es encauzar la energía con todo nuestro ser, con nuestra parte vital, con nuestra parte anímica y con nuestra parte mental. Bueno, ese tipo de conducta, pero permanente, se requiere en el supramental. ¿Está? Cuando empezamos a dudar, supongamos que empezamos a dudar si tenemos la fuerza necesaria. Ahí nos cansamos antes. Empezamos a dudar si Dios existe o no existe. Nos cansamos antes. Empezamos a dudar si esto vale la pena o no vale la pena, que sería lo mental. Nos cansamos sin hacer nada. El pozo queda ahí sin hacer y nosotros cansados. ¿Está claro? Entonces, una de las cosas más complicadas de este supramental es ponernos en caja con nuestra totalidad de ser, con nuestra totalidad. Y para eso es necesario que la mente no se dualice. Para eso, que la mente no se dualice, simplemente es necesario mantener el ego a raya. ¿Está? Entonces, una de las cosas más complicadas de este supramental es ponernos en caja con nuestra totalidad de ser, con nuestra totalidad. Y para eso, que la mente no se dualice, simplemente es necesario mantener el ego a raya. ¿Está?
¿Está? ¿Sí? Todas esas dudas, todas esas son miedos, ¿dónde va la cola del ego? Ahora bien, eso es de la manera en que nosotros estaríamos, digamos, puestos ahí, nuestra individualidad estaría navegando ese mental colectivo. Pero ¿qué veríamos? ¿Qué veríamos de ese mental colectivo, digamos, si lo pudiéramos observar? Así como observamos nuestras emociones, así como observamos... Bueno, veríamos también un degradé energético, de la misma manera que en el vital. Tenemos, a ver, en el vital supongamos la alimentación en el vital. Tenemos alimentos que son más nutritivos y más vitalizantes y alimentos que son menos nutritivos y menos vitalizantes. ¿Sí? Si nosotros comemos alimentos menos nutritivos, vamos a debilitarnos, ¿está? Y de lo contrario vamos a hacer lo mismo, vamos a fortalecernos. En el anímico es lo mismo. Cuanto más apego tenemos, menos vamos a tener capacidad de experiencia en el amor. Cuanto más dudamos de nosotros mismos, menos capacidad de experiencia en el amor. Y si dudamos mucho de nosotros mismos, ni siquiera vamos a conseguir el amor. Porque a nadie le gusta. Nadie anda buscando en el mundo a alguien para llevar el hombro. ¿Está claro? Yo le decía el otro día, el amor perfecto es una paralela. ¿Está? No es que uno se sube arriba del otro. ¿Está bien? Bien. Entonces, de la misma manera, en ese anímico, en el anímico, hay una parte que es más pesada y una parte que es más liviana. Las partes más pesadas, el problema que tienen, no solamente que, a ver, hacen que la mente se recorte, ¿sí? Y después en el mental genera más ánsara, en el mental más confusión, en el mental genera... aburrido, Pablito. En el mental genera que los ojos se empañen y sea muy difícil ver la realidad. Porque como estoy apegado, ¿entienden? No quiero que se me vaya esta de acá al lado, todas esas cosas. Entonces, creo en un amor, por ejemplo, romántico. Creo en un amor de fantasía. Creo que el amor no existe. Cualquier pelotudez esa que no tiene nada que ver con la realidad. Simplemente es miedo a vivir. Ahora bien, en el, cada cosa de esta que nos recorta, nos está recortando como persona, nos está haciendo vivir a medias. ¿Está bien? Entonces, en ese anímico, decíamos, también hay pensamientos o ideas, no ideas, experiencias, supongamos amorosas, experiencias del alma, que son más livianas y experiencias del alma que son más pesadas. ¿Sí? Hay casos de gente que mata diciendo que mata por amor, tan pesado como eso. Y está el ejemplo de Jesús, lo más liviano, ¿entienden? Ahora bien, eh, en este mental también veríamos un degradé de cosas, que nosotros podemos entenderlo porque tenemos una mente individual que es igual a la mente general o a la mente colectiva, simplemente chiquita, pero es la misma sustancia, exactamente igual. Entonces, podemos entender que si nosotros pensamos cosas pesadas, hay pensamientos pesados y pensamientos livianos. ¿Sí? Entonces, también en esa mente colectiva hay zonas de pensamientos pesados, zonas de pensamiento liviano. ¿Está bien? No es diferente a lo individual. En esa mente colectiva hay toda esa, de la misma manera que a nosotros el factor común es el ego, que nos hace tener pensamientos pesados. ¿El ego qué hace? Es insoportable. O sea, primero te hace creer que estás solo. O al menos te hace creer que estás bien acompañado. Es lo mismo. Eh, entonces, te recorta, digamos, una cosa es
de la piel para afuera, una cosa de la piel para adentro. Una cosa es de la pared de tu casa para afuera, otra cosa de la pared de tu casa para adentro. Una cosa, ¿entienden eso? Eso hace el ego. Bueno, eso hace en el anímico. En el vital te hace pelearte con el otro, creyendo que el mundo no hay posibilidad de producir, no tiene posibilidad de producir alimento. Entonces, si hay una sola rodaja de pan, nos vamos a matar, porque obviamente. ¿Entienden que es una cortedad de visión? Ahora, en el mental, esos pensamientos pesados lo que hacen es eh, hacer que no creamos en nuestra individualidad, que sigamos en ese mental con digamos, que no tenemos capacidad de acción porque estamos pesados, digamos. Al no tener capacidad de acción, creemos que somos víctimas de las nubes de pensamiento colectivo que andan por ahí. Tenemos la idea de que somos algo, digamos, en lucha entre lo que hay adentro y lo que hay afuera. Por ejemplo, ¿entiendes? Entonces, cuanto más está adentro, cuanto más no queremos que salga, cuanto más mm, oscuro ese pensamiento, es más pesado. Si estamos permanentemente, no sé, cuidándonos, tapándonos el culo con rama, por ejemplo, porque creemos que tenemos el culo feo, simplemente por eso, es una creencia, vamos a generar, en ese colectivo vamos a estar, no vamos a generar nada, simplemente vamos a unirnos a esas nubes de pensamiento pesado. Entonces, como esto es colectivo, ese pensamiento pesado, de la misma manera que el ego es el factor común en todas las esferas, en lo colectivo, ese pensamiento pesado se asocia con el demonio. O sea, históricamente, ¿está? Como si fuera algo extra. En realidad no es algo extra. Son los pensamientos pesados que hacen que el mundo sea invivible. ¿Entienden esto? Porque todos nosotros, como estamos medianamente condicionados, no alcanzamos a las esferas más altas de pensamiento, por lo tanto creemos que el mundo es una cuestión, eh, digamos, donde existe esa guerra entre el bien y el mal. Esa guerra, el mal en esa guerra sería el demonio, que es simplemente la sumatoria de egos que no están terminados porque los individuos no se ocupan de terminarlo. ¿Entienden eso? Entonces, eso sería, esa lucha entre el bien y el mal, sería la parte más baja de de ese supramental. ¿Está bien? De la misma manera que en la mente individual, digamos, la parte, digamos, la parte entre lo individual y lo colectivo, sería la parte más baja, que nos hace sacar cuenta, nos hace creer que el mundo es blanco y negro, nos hace creer que esa mente dual sería la más baja a partir de la mente individual. Entonces, ninguna persona, ¿está bien? Hay un dicho, a ver, Paulita, vos que sos cristiana, ¿dónde está Paulita? Estaba acá recién. ¿Se fue? Acá No, acá estoy, pero está. no sé. Sí, escuchame, ¿cómo era esa cosa que está buenísima de Jesús, que es más fácil que un rico pase por el ojo de un camello? ¿Cómo es eso? ¿Cómo era? Es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos que un rico Eso, pase por la aguja, por el, no sé por qué. el ojo de la aguja, sí, eso es. Bueno, ¿entienden eso? No, decilo, Paulita, pues yo te corté, dale. No, que no me la acuerdo bien. Bueno, pero bueno, la idea es genial eso. La idea es esto. No pasa por tener o no tener. Pasa por la avaricia o por el miedo a no tener. Yo le llamaría más el miedo a no tener que por la avaricia. La avaricia es una consecuencia del miedo a no tener. ¿Entienden? Así que no se la agarren con los avaros. Simplemente tenganle piedad. Este, el miedo a no tener. Entonces, digamos, si estamos hablando en este supramental, digamos, estamos hablando del reino de los cielos sería lo más elevado de este supramental, por decirlo de alguna manera, y lo más bajo sería el
sacar cuentas, el tratar la especulación, el tratar de, el creer que el mundo es esto, invierto uno y me gano dos, estoy contento porque gané, estoy triste porque perdí, bueno, toda esa cosa dualista que tiene la mente individual de cada uno. Esa cosa sumada, todo eso colectivo, hace un mundo de mierda. Esas son las esferas colectivas más bajas que si ustedes se ponen a analizar, toda la gente que actúa así no actúa solamente por ignorancia, actúa generalmente por miedo a vivir, por miedo a esa intrepidez de estar actuando mientras siento, porque por miedo a equivocarse. Acá no hay equivocaciones, hay actitudes. ¿Entienden eso? Entonces, pero esa sería la parte más baja del supramental, a la cual todos tenemos acceso. Todos en algún momento el ego individual da vuelta, todos en algún momento de la ruedita del ego caemos en esa y empezamos a especular porque tenemos miedo. Eh, y eso va haciendo que la capa, esa del supramental, sea más gorda y más difícil de soltarlo o más difícil para uno elevarse por encima de esos condicionamientos. ¿Entienden esto? Entonces, siempre decimos que no solamente hay eh, una acción necesaria para uno, sino que además es una responsabilidad el mantener visible las capas altas de la mente colectiva. Visible. En este caso, nosotros hacemos yoga. Tenemos otra cosa. El hacer yoga se trata de que el individuo vaya por encima de sus condicionamientos. Pero en el factor, ¿cómo es que se llama esto? Colectivo, esto de mantener visible esas cosas, siempre se encargó la religión. Obviamente, la religión se ha contaminado miles de veces, cualquier tipo de religión, ¿eh? Se ha contaminado miles de veces con el ego, por supuesto, y ha generado. Pero bueno, de todas maneras, el logro a lo largo de la historia evolutiva de la humanidad, el logro de la religión ha sido mantener visible el reino de los cielos. Eso no quiere decir que se haya bajado. Ahora, entonces, volviendo a esto, lo que nos pide, de alguna manera, cuando uno lee a Aurobindo, cosas así, que dice hay que divinizar la tierra, es hacer que ese reino de los cielos no solamente esté visible en un cuento, como la religión, sino que sea una realidad. Para que eso sea posible, es necesario elaborar con uno mismo, con el ego, con los condicionamientos, con los miedos, y no creerse en ninguna experiencia ajena. Ni siquiera lo que te cuentan de Buda, ni siquiera lo que te cuentan de... Tomalo como ejemplo, tomalo y tratá de hacerlo realidad. ¿Está bien? Listo. Tengo tiempo para dos preguntas. Yo voy Yo con tengo la... una pregunta. Dale. ¿Quién? Manda Pablito, después sigo si querés. ¿En serio? Después nos va a decir que somos machistas, pero... Para nada. Muy Bueno. generoso, a ver. Pablo, Bien. Esto quería preguntarte, Richard. Es medio... Le voy a tirar el título así a la pregunta. ¿Qué pasa con el universo? ¿No? Porque vos empezaste hablando de siempre lo individual. Y en esta última parte sí. hablas de las consecuencias de que cada uno esté en un estadio mental, por ejemplo, ¿no? Yo Sí, cuando digo, ¿qué sí. pasa con el universo? Digo, bueno, si todas las personas están en un estado avaro o en pensamientos pesados, como decís vos, nuestra realidad se vuelve eso. Y entonces, A ver, a ver, nada, si puedes un poco más ese mecanismo. a ver, Es, a ver. La realidad no es tal. O sea, la realidad es todo. Es el mundo de los cielos y el bajo, que se llama... Es lo mismo que la realidad del amor. El amor crístico existe, Jesús dio muestra de eso. Y también existe lo más bajo del amor, que es el amor del apego. Entonces, no es que el universo se hace con esto, sino que de la misma manera que cuando vos tratás de que el otro tenga, o no te das cuenta, y tratás de que el otro tenga miedo, lo que estás haciendo es agrandarle el ego, y después le va a ser más difícil salir de eso, de la misma manera
en el pensamiento colectivo lo que uno hace es tratar de oscurecer para que no se vea esa parte, cuando no tenés conciencia. Entonces, ¿el laburo cuál es? El laburo es mantener visible, en principio, el mundo de los cielos, vamos a llamarle, y después hacer que baje. En el hacer que baje, sí, necesitamos estar la mayoría. O sea que es como ¿Está? una masa Pero, crítica. sí, tal Eh, cual. Es necesaria una masa crítica para que eso, por eso decíamos, en el cambio de era, que estaban las condiciones dadas, como yo les decía al principio, es necesario el perfeccionamiento de la mente para generar esa masa crítica. Mientras tanto, digamos, ahora, de todas maneras, ¿vieron como que siempre se jode con el que lleva la antorcha espiritual? Como está. No, es un hinchada de pelota eso porque es como que te cargan el hombro. A mí me ha pasado, como me pasa, como por el laburo que hago como maestro, por mi oficio. te, este, es como que te hincha las pelotas porque, viste, como siempre vos tenés que llevar la antorcha, por más que te queme la mano, ¿viste? Entonces, es muy, digamos, coercitivo. Ahora bien, eh, pero de todas maneras, en esa sensación de oscuridad, digamos, que tienen esas capas bajas del mental, del supramental o del mental colectivo, es necesario mantener la antorcha prendida. Porque si no, sí, eso se muere. ¿Entienden? Mantener la antorcha prendida significa mantener la posibilidad de que eso sea posible, de que eso sea cierto. ¿Está? Pero no por una creencia. ¿Está? Como yo le digo. Por eso se encargó la religión todo este tiempo. Ahora es necesario que esa antorcha sea un testimonio de alguien que lo vive. Entonces eso es lo que realmente contagia. Cuando yo les digo entrar enteros en ese inconsciente colectivo, tiene que ver con un montón de cosas, hasta con la aceptación de uno mismo como, como posible superhombre. Hasta ese nivel llega. ¿Entienden eso? Bueno, Perito, Venía un poco de la mano, creo que con lo que decía Pablito, en el sentido de alimentar o construir entidades, o sea, porque lo que hablaste hoy fue más desde el plano individual, pero digamos, entiendo que es bastante grande la importancia de sumar o alimentar entidades que vayan en esta dirección del supramental alto y no del supramental del arrastrar las masas. ¿Se entiende bueno, la pregunta? No. sí, sí, te entiendo, pero hay un error de concepto. En el supramental Ok. alto no hay entidades. ¿Está? Hay corrientes, en todo el supramental simplemente son corrientes como en el mar, digamos, corrientes. No hay, digamos, nubes, así, ¿está bien? Eso existe en el supramental bajo, ¿está bien? Porque es consecuencia de los apegos. ¿Está bien? A medida que O vamos... sea que el acceso al supramental alto es solo individual. eh, sí, el acceso de la mente individual al supramental alto es solamente, no es que sea solamente individual, sino es un proceso individual. Ujú. Es como yo. Ahora bien, el hecho de que eso esté disponible para aquellas personas que se realizan, eso sí es una responsabilidad del trabajo individual, o una consecuencia, digamos. No sé si me alcanza a entender. Sí, sí, ahí ¿Está? estoy. No, cualquier tipo de entidad, digamos, lo que hace es aunar o laburar, digamos, en el plano vital y en el plano anímico, para que la gente cualquier tipo de entidad, digamos, una zanga, por ejemplo, ¿no? Para que la gente, los individuos, en el supramental, tengan esa libertad de elegir, tengan esa libertad estén livianos, digamos, ¿sí? Por eso siempre se asocia esto digamos, con la muerte.
se asocia, pues digamos, como yo les decía, supongamos que cuando nos morimos no tenemos el vital, no tenemos el anímico, por lo tanto vamos a estar sin ese anclaje. ¿Está? Si no sabemos dónde creer, es como que la ola te va llevando hasta que la individualidad desaparece. ¿Está? En este caso es lo mismo, digamos. Cuando no, digamos, una entidad lo que hace es mantener la chimenea direccionada, porque allá arriba no hay forma. No hay forma. Entonces, es como que si la chimenea está direccionada, el humo va a seguir para hacia arriba. ¿Está? Ahora, si la chimenea es cortita, digamos, el humo se va a dispersar. Es así. ¿Está bien? Por ahí después lo van a entender cuando reflexionen más. Perfecto, gracias. Bueno, gente, terminamos con esto. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Rick. Gracias. Gracias a todos.